Hola, hoy os vamos a contar cómo convertir vuestra web en una web que convierta, es decir, que los clientes potenciales que estéis buscando os dejen su lead y empiecen a preguntar por vuestros productos, por vuestros servicios, para que al final contraten. Estamos aquí con Rosa Morel, una especialista redactora en publicidad, que ahora nos va a contar algunas técnicas de cómo convertir a vuestra web, a vuestros e-commerce en webs que funcionen. Lo que nos pasa muchas veces es que vamos a ver a los clientes o los clientes nos llaman y nos dicen que quieren hacer una web, pero cuando les preguntamos a qué público te diriges, qué cosas le quieres contar, su respuesta es no lo sé, para eso os contratamos, ¿no? Entonces, quien mejor conoce vuestro negocio, evidentemente, sois vosotros. ¿Qué es lo que hacemos en un primer momento? Nosotros lo que hacemos es elaborar un plan de marketing digital. Tenemos que saber qué es lo que vendéis, pero no qué es lo que vendéis, sino cuál es vuestro valor añadido, por qué sois diferentes que la competencia y por qué os tienen que elegir a vosotros frente a ellos. Es muy importante el diseño. Las webs tienen que ser maravillosas, pero lo importante es lo que pone dentro, el corazón de la web, de tal manera que el cliente final que estáis buscando os elija a vosotros frente a la competencia. Y como decía, Rosa nos va a contar cómo hacerlo de una forma efectiva. Pues muy bien, Felipe, porque como has dicho, soy experta o especialista en redacción publicitaria, en redacción persuasiva digital, y el mismo problema que acabas de decir, oye, ¿a quién te diriges? ¿No? ¿Y quién es tu público? Constantemente lo veo en clientes, es uno de los grandes errores, pensar que escribimos esos textos para vender en nuestra página web para 7.000 millones de personas. Es decir, aquí lo que queremos es enfocar el texto a nuestro cliente ideal. Es decir, ese lector, como te comentaba, del lector cliente, ¿no? Lo que queremos es que lea esos textos y sepa, ¿vale? Que su cerebro ya antes de la acción ya sepa que somos la empresa a la que quiere contratar. Entonces yo me dedico a asesorar a empresas para que esos textos estén orientados a la conversión. No significa que sean textos bien escritos, porque escribir bien más o menos sabemos todos. Aquí se trata de redacción estratégica, de que desde el titular hasta la llamada a la acción, hasta el texto en el botón, cumpla una función y un objetivo. ¿Qué es uno de los mayores errores, además de no saber a quién te diriges y realmente cuál es la necesidad que cubres? Porque muchas empresas conocen cuál es el valor añadido este que tú dices, el factor diferencial, ¿no? Pero no tienen ni idea de qué necesidad cubren. Entonces, cuando ocurre eso, lees un texto y cometen, como te voy a decir ahora, los errores más comunes. Uno es hablar de ellos mismos constantemente y no hablar del cliente. Empezar por nosotros hacemos, nosotros somos. Y eso vinculado o asociado a un texto demasiado largo, es decir, no saber sintetizar, que es otro de los grandes errores en una página web, lo que tenemos es un lector con una necesidad que se quiere convertir en cliente, está deseando ser tu cliente, entra ahí porque tiene un problema que tú vas a resolver y cuando empieza a leer se da cuenta de que no eres la persona adecuada, la empresa adecuada, de que ahí no va a encontrar respuesta. ¿Y entonces qué hace? Hace clic y cierra. Porque vivimos en el mundo de la inmediatez y más que nunca, si antes nos importaba la redacción publicitaria, si antes importaba, fíjate con Coca-Cola o con grandes empresas que invierten millones en publicidad, como debe ser, para tener más visibilidad. El problema es que si antes nos importaba que el texto estuviera bien escrito en una marquesina, imagínate ahora cuando vivimos en el mundo de la inmediatez, donde yo leo un texto y hago clic en contactar, o en llámame, o en enviar un correo, o en comprar directamente y sacar la tarjeta de crédito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo al menos utilizo un método para redactar páginas web o para tener en cuenta cuáles son los textos que tenemos que crear en cada sección, es crear una estructura. Saber primero cuál es el objetivo. Eso ocurre con todo. Cuando creas una estrategia, vosotros que generáis estrategias de marketing, primero vamos a ver cuáles son los objetivos, qué queremos conseguir. Pues cuando escribimos el texto, lo mismo. Y el gran error es que no ven que es una pieza del puzzle, una pieza básica, una pieza tan importante. Si ese texto no está bien redactado me refiero orientado a la venta, ¿de qué sirve tener el diseño más responsive del mundo? Unas redes con muchísima audiencia, si luego no va a haber conversión porque no va a conectar. Bien posicionado, la gente piensa, y eso todos los errores, que si yo tengo una densidad en palabras clave alta, si Google me quiere y estoy en primera posición, que eso se va a transformar en dinero, en clientes. No, vas a tener a lo mejor una cantidad de visitas muy grande, mucho tráfico,
pero no es tráfico que convierta, porque luego el ser humano que lee ese texto no es la araña de Google que ha dicho, este es el primero, lo coloco aquí. Entonces, cuando creamos esa estructura, es una secuencia de 7 fases, que yo lo llamo, y empezamos por la fase de documentación. Es decir, vamos a colocar en un documento todo lo que tenemos sobre lo que queremos transmitir. Y primero ponemos cuál es el objetivo. Va a tener que haber en la estructura, por ejemplo, de nuestra página de inicio un titular, pero otro de los errores es que la gente crea ese titular, lo confunde con un eslogan, cuando un titular es al final una propuesta de valor transformada en yo entro y en los primeros 3 segundos ya sé que hay algo ahí para mí, y ese titular tiene que estar en todas las secciones. O sea, yo considero, y lo que he visto es que, por ejemplo, desde la página de Sobre Nosotros, si tú ves el recorrido de la visita, ¿no? Y a mí es que me apasiona ver, como mirar por la mirilla y decir, ¿por dónde ha ido? O sea, ¿cuánto tiempo se ha quedado leyendo aquí? Y luego, ¿dónde ha ido? Y antes de ir a contactar y mandar el formulario, ¿qué es lo que ha hecho? Y vi que en la página de Sobre Nosotros, cuando estaba bien escrita, que es como la gran olvidada en las grandes empresas, y lo que se hace es un timeline de en 1900 nosotros conseguimos, en vez de enfocarlo hacia el lector, cuando esa página estaba bien escrita, aumentaban las conversiones desde allí. Entonces, en todas las secciones tiene que haber un buen titular de apertura y un buen titular de cierre. Porque, y esto nos sirve tanto como para correos electrónicos, para artículos, como para página web, el lector digital no solo escanea, como se suele decir, sino que presta atención, su cerebro, a lo primero y a lo último que ve. Entonces, un titular de apertura, un titular de cierre previo a una llamada a la acción, a un botón, y ahí podríamos explayarnos en cómo dentro de un botón, un marcador de tiempo, como puede ser el ahora, el ya, puede aumentar, pues te digo, el último proyecto que vimos en un 2,5% era solo por poner esa palabra, ese marcador. Y ese tipo de pruebas es otro de los errores que la gente, que las grandes empresas de hecho cometen, y es no medir y no testear. Y de repente dices, bueno, es que he dejado ese texto y parece que funciona. ¿Y cómo lo sabes si no has hecho el cambio? Si no estás viendo qué ocurre cuando cambias esa palabra, cuando cambias el botón, el color del botón. Así que, básicamente, lo que hay que hacer es tomar todo lo que sabemos en esa fase de documentación, pasar a la fase de análisis, a la fase de organización, es decir, identificar las ideas claves de lo que queremos decir, para no dispersarnos y cometer el primer error que he dicho, que es la extensión, demasiada extensión, borrar toda la paja y todo lo que sobra, porque cada palabra, en este caso para la conversión, cuenta, y pasarlo a la fase de análisis, y es cómo lo voy a comunicar, cómo voy a desarrollarlo. Entonces ya pasa a la fase de redacción, de inspiración, viendo qué es lo que me puede decir mi cliente, qué puedo transformar esos testimonios en textos que me puedan servir, porque al final la opinión de los clientes son joyas para los textos persuasivos, y acabamos con la fase de redacción, corrección y testeo. Siempre testeo, siempre medir. Para eso es que vivimos en el mundo de las herramientas y de las analíticas. Es que antes, como he dicho, pones un texto en una marquesina y tú cómo sabes que eso tiene algún tipo de conversión real. Y ahora podemos saberlo todo. Entonces, un poco el cambio de chip que tienen que hacer y ver que los textos son parte fundamental, una pieza clave para que esas páginas web realmente estén orientadas a convertir. Antes comentábamos, Rosa y yo, la importancia de elegir bien esta foto de inicio, este vídeo de inicio, porque hablamos con clientes y nos dicen muchas veces, no, yo quiero que aparezcan 4 fotos, mis mejores fotos de mi negocio, y sin embargo comentamos que eso es contraproducente. Es mejor poner una foto con un texto persuasivo, que realmente desde el principio sepamos qué es lo que el cliente, cuando entra a nuestra web, sepa qué es lo que hacemos, qué es lo que vendemos y cuál es nuestro valor diferencial frente a la competencia, que no un carrusel donde lo que hacemos es difuminar lo que realmente estamos vendiendo, ¿verdad, Rosa? Es que el carrusel de imágenes, que está casi añadido de manera predeterminada en las plantillas, no tiene ningún tipo de efectividad a la hora de convertir. O sea, yo al menos cuando me he encontrado con alguien
que difiere de esto que opinamos ambas partes, ¿no? Y es que funciona mucho mejor una imagen estática con un texto, con un titular persuasivo y una llamada a la acción, más que 4 fotos que van pasando con texto encima que no da tiempo a leer, porque lo que hace es desorientar al lector. Y siempre les digo, si a ti te funciona, enséñamelo. Y de momento nadie me lo ha enseñado. Al revés, está lleno de analíticas que te dicen lo contrario. Y es que al final un slider, ¿no? Un carrusel de imágenes empeora la conversión porque hace pensar a ese lector cliente. Y a mí me gusta mucho citar a Steve Crack, que es pues experto en navegabilidad, usabilidad web. Y tiene un libro que se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar, porque lo que queremos es que ese lector cliente piense lo menos posible. Ya tiene bastante con pensar en la necesidad que quiere cubrir. Entonces, tenemos que acompañarle en ese proceso hacia la conversión, hacia lo que queremos lograr con él, sin crear incoherencias. Uno de los errores también es que cada sección esté escrita de una manera, o que de repente en las redes sociales se comunique de un modo y en la web se comunique de otro, o que vengan de imagínate, lo derivamos de un correo electrónico que escribimos también con una voz que no está definida igual que la voz de marca de la página web. Es todo un puzzle. Efectivamente. Aquí lo que queremos transmitiros y como conclusión para acabar este vídeo es, primero, hay que definir una estrategia clara, concisa. Hay que elaborar un plan de marketing que nos diga a qué cliente nos queremos dirigir, qué cosas le queremos contar, pero cosas que supongan un valor añadido, insisto, frente a la competencia. Y a partir de ahí diseñaremos la página web, diseñaremos la tienda online para que se convierta en ventas. Esto es fundamental. Así que espero que os sirva de ayuda y bueno, pues encantado de poder transmitiros estas ideas junto con Rosa.